Todas las expectativas sobre lo que pueda decir específico las voy a burlar, porque no queda otro remedio, hay poco tiempo, pero algo voy a decir. Lo conceptual está todo metido en 2 trabajos que, en colaboración con varios investigadores del CTA que están aquí, he hecho en los últimos 4 años sobre este tema, que es la fuga de capitales. La fuga de capitales 1 y la fuga de capitales 2. Ahí está una revisión teórica, una revisión fáctica sobre la fuga en el mundo y una atención especial a la cuestión argentina, con un desarrollo más completo en el segundo tomo, la fuga 2, con información a fin del 2008, y ahora engarzo lo que quiero decir, acerca del funcionamiento de los mecanismos globales, de las dinámicas económicas financieras globales asociadas a la fuga y las institucionalidades que hacen posible este proceso. Víctimas y beneficiarios, el esclarecimiento posible, que no es demasiado, porque una de las características del sistema de fuga de capitales, sobre todo en su porción ilícita, es la opacidad. Es un proceso que se produce con la utilización necesaria de los llamados paraísos fiscales, que la gente que los estudia más seriamente ahora los rebautiza como jurisdicciones del secreto. Ese es un nombre más apropiado, jurisdicciones del secreto, porque el problema desborda lo financiero, porque el problema de la opacidad y hace posible la fuga sin dejar rastros y la recirculación hacia destinos que resultan inaprensibles por parte de agentes que resultan inidentificables, empresas y personas, con fines que resultan desconocidos. Ese mecanismo no solo afecta el tema de cumplimiento tributario en los países de origen de ese dinero negro que transpone la frontera y desaparece y se hace inalcanzable para las administraciones tributarias de todo el mundo, principalmente en los países débiles. Pero Estados Unidos tiene 30.000 casos planteados ante Suiza, identificados, contribuyentes identificados, presuntos inversores en bancos suizos, y Suiza, que firmó todos los convenios que se dice que hay que firmar, ya no es un paraíso negro, sino que está en la zona gris, creo que le lleva contestado 30 casos a Estados Unidos de Norteamérica. Otro ejemplo muy gráfico respecto de cómo el tema ya no nos toca solo a nosotros es que Alemania tuvo que comprar en una operación de inteligencia a agentes del paraíso Liechtenstein para llevarse unos discos donde tiene identificado con los montos, operaciones, todo el flujo a buena parte de los evasores, jugadores y evasores alemanes. Y como parte del trato le pagó un fangote a la garganta profunda y le cambió el nombre y lo mandó, parece que a Australia. O sea que hay un sistema, la situación es tan grave que en los sistemas tributarios serios se tiene que operar al estilo de la CIA para lograr penetrar esa opacidad, muy puntualmente y de modo muy menor. Pero no solo está el tema fiscal, sino que está el tema, por ejemplo, de la regulación financiera. La opacidad usada por los bancos, que tienen localizadas miles de filiales en paraísos diversos y que a través de esas filiales de papel no, de bits, canalizan las operaciones fuera de todo control de los organismos de las naciones de origen, las naciones matrices de esos bancos. Esos bancos se sustraen a toda regulación. O sea, si hubiera una regulación, que no la hay, más firme para la banca financiera, sería impracticable con la pervivencia de los paraísos tal como hoy son. Los organismos prestadores de servicios públicos en gran nivel, grandes empresas en todo el mundo, están sujetos a regulaciones cuyo control efectivo supone entrar en los libros de la empresa y desglosar ciertas partes de balance y poder desmenuzar cómo invierten, cuánto equity, cuánto capital propio. Esos balances son inaccesibles con la existencia de los paraísos y la posibilidad de las grandes empresas de hacer operaciones oscuras y cegar el balance, hacer opaco el balance a la mirada de cualquiera, incluso por poderosos organismos reguladores. O sea,
los balances de las multinacionales no son legibles, inspeccionables por el uso de paraísos tal como se hace hoy. Sí, toda la información económica relevante a nivel de grandes empresas e individuos ricos es incontestable hoy. Esto no está claro. No está claro. Y por eso se sigue hablando, y esto ayuda a la supervivencia de los paraísos como paraísos fiscales. Porque hay un doble escamoteo. Hay un escamoteo en el nombre del verdadero rol que cumplen en el campo propiamente fiscal, y eso lo escribió bien Vanoli cuando esta mañana dijo, bueno, en realidad habría que llamarlos cuevas financieras. Pero que es así, en inglés, paraíso fiscal, la traducción es tax haven, guarida financiera, cueva. O sea, es la figura de un oso, una alimaña, que es el nombre correcto en inglés, guarida financiera, y que deviene de los viejos refugios del oro y la joya de los piratas de antaño. Fueron los del Caribe, o sea, la isla de la Tortuga, digamos, el paraíso fiscal de hoy, la función en secreto, es el heredero legítimo de la isla de la Tortuga, de la isla de Man en Inglaterra, de las islas del Mediterráneo, los enclaves de piratas que van hasta la más lejana antigüedad. Antes de los de América estuvieron los del Mediterráneo, los del Mar del Norte. Los del Mar del Norte los usaban los vikingos, los mediterráneos, los cartagineses, después los genoveses, los catalanes, todos fueron piratas y todos usaron guaridas fiscales. Pero el tema es que entonces paraíso fiscal es justamente dispara a la inversa del significado efectivo. No, es un infierno para el fisco ese instrumento. Es un paraíso para el evasor de las obligaciones fiscales. Pero además el nombre encubre en el desarrollo que han tenido estos instrumentos cuál es la verdadera función hoy, o la más relevante. Yo diría que no es la de vehículo de fuga, insisto, sino que es la de instrumento de opacidad para todo control estatal, ergo social, de la actividad económica más concentrada, empresas y personas. Y fundamentalmente los usuarios más poderosos del sistema son las corporaciones financieras. Bueno, dicho esto, estos tres números y alguna provocación respecto de hacer. ¿Cuál es la envergadura de la fuga ilícita? Bueno, la fuga de capitales hay una parte que es ilícita en el sentido de que se hace sin violar ninguna ley, ni al origen de los fondos generados, ni en su transferencia afuera, ni en su aspecto tributario. Esa es una porción que suele ser importante de los fondos. Los ilícitos se definen como aquellos que suponen, tanto en su originación como en su transferencia, como probablemente en su aplicación posterior, la violación de normas existentes. Y en el límite de la zona gris, que es una violación de conductas, en la porción de elusión de obligaciones fiscales por parte de multinacionales, por ejemplo, no hay una ilegalidad, por eso se habla de ilicitud, porque no hay una estricta ilegalidad, pero hay un incumplimiento de normas, hay una violación de normas. Bueno, ese nombre genérico de ilícito define lo que se llama fuga ilícita de capitales. Se han hecho algunos cálculos por parte de organizaciones muy serias. Hay una cosa divertida a propósito de los autores de los informes a los que me voy a referir ahora, dando 2 o 3 cifras, que los técnicos claves, los tipos que conocen las metodologías, tienen acceso a las fuentes, además, para hacer estas estimaciones, reconocidas como serias hoy en todo el mundo, pero poco conocidas, en buena medida han salido del Fondo Monetario Internacional. Hacían estos cálculos antes para el fondo. Lo que pasa es que el fondo no tiene ningún interés en que se difundan estas informaciones. Las usan esencialmente para fines internos y solo difunden la porción que tiene que ver con lo literalmente ilegal, con lo delictivo. Para el fondo y el banco, lo que importa son los narcotraficantes, los traficantes de armas, los traficantes de flora y fauna, los traficantes de personas. Y la corrupción política. Es decir, los fondos asociados a estas actividades,
literalmente delictivas, son los que importan, los que se develan, los que se muestran y los que alimentan sus acciones políticas para mostrar que todos estos delitos son más altos en el mundo en desarrollo, que es más malo que el mundo primero. De paso, esta visión tan limitada y tan sesgada contra el mundo en desarrollo por parte del Fondo y el Banco, el instrumento para mostrarla en toda su plenitud es Transparencia Internacional, que no por casualidad fue fundada por un ex jefe de división del Banco Mundial, que dejó el Banco Mundial para fundar Transparencia Internacional, en alianza con las mismas empresas con las que antes interactuaba de su función en el Banco Mundial. Lo divertido para, digamos, terminar de decir algo antes de los números sobre esta gran hipocresía, es que en el ranking de corrupción mundial estatal que publica Transparencia Internacional, los que ocupan los primeros puestos, los mejores puestos, no los corruptos, sino los más decentes países, en realidad lo que se está midiendo es la decencia de los funcionarios públicos que actúan en los países. En los primeros 20 países más decentes, que en una puntuación de 1 a 10 están puntuados de 7,4 a 9,4, o sea, el de menor puntaje es 7,4, entre los primeros 20 países hay 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. La mitad son sede de paraísos fiscales de gran envergadura. O sea, ¿se entiende? Tienen patente de moralidad los países que son claves para hacer posible el incumplimiento de las leyes, la destrucción del fisco y de toda regulación en todo el mundo, afectando inclusive en alguna medida los intereses de los propios países premiados. Y los menciono. En el ranking del 2009, el tercero ético es Singapur, paraíso fiscal. El quinto ético es Suiza, importantísimo paraíso fiscal. El 12º es Hong Kong, uno de los 2 paraísos fiscales que están bajo influencia de China. Empata el 12º Luxemburgo, el 14 Irlanda, el 16 Austria, el 17 el Reino Unido, el 19 los Estados Unidos. El Reino Unido y los Estados Unidos albergan los paraísos en el ranking de importancia relativa, medido por volumen de operaciones, combinado con grado de opacidad garantizado. Estados Unidos e Inglaterra están lejísimos en los primeros lugares, con Suiza y algunos pocos veces más, prácticamente Estados Unidos por estado de la Guardia, mencionado por Pepe, y el Reino Unido por la City de Londres. Bueno, es de sentido común. Estados Unidos, Delaware y la City de Londres son los paraísos que hacen posible la opacidad de los 2 centros financieros más importantes del mundo de hoy, la City de Londres y Nueva York. Y bueno, y esto explica por qué, a pesar de que este problema tiene la envergadura que tiene y se agrava, a mi juicio explica por qué en el G20 se lo puso en la agenda cuando estalló la crisis y se lo ha hecho desaparecer de la agenda hasta hoy, porque Estados Unidos y Londres no quieren renunciar a los beneficios que les produce tener en su seno a esos centros financieros. Y esto explica también por qué Francia y Alemania gritan tan fuerte, porque ellos son víctimas relativas de esos centros financieros en el mundo desarrollado. Pero Francia y Alemania pelean por una porción del margen, es decir, Francia y Alemania, las economías, los empresarios, son robados en la porción del margen financiero que les llevan los centros financieros globales de Estados Unidos y Inglaterra. Permítanme, en honor a la síntesis que tengo que hacer, que sea un poco grosero en mis expresiones, pero suelo ser más delicado.
Pero en nuestro caso, en el caso de los países del sur, no está en juego una cuestión de mero margen cedido. Está en juego una cuestión que supone la pérdida de ingentes recursos que fugan a través de esos instrumentos y en su recirculación vuelven en una parte menor a lo que fue la salida de origen. Entonces alimentan las ventajas múltiples que el terreno financiero tiene en el primer mundo. O sea, suponen, por ejemplo, lo que va a bancos, una inyección de una masa de liquidez a baja tasa o a cero tasa, o bonos del Tesoro americano, que tenidos en paraísos, o sea, de propiedades de fulano desconocido, ingentes fondos financieros que generosamente financian sus economías a tasas mucho más bajas que la que nosotros tenemos que pagar con los recursos que recurrimos a esos mismos mercados. Entonces, en nuestro caso, hay un tema de una mayor tajada de excedente robado, pero hay, antes que eso, un problema de imposibilidad de realización del potencial a partir del drenaje de una ingente cantidad de fondos que salen de la economía nacional y quedan recirculando en las economías centrales. Termino, si me dan 2 minutos más. En este paralelo que hice entre los paraísos de hoy y la Caimán, hay un hecho histórico que quiero destacar y que me parece muy bueno para graficar esto de la ventaja para el primer mundo de lograr que estos fondos recirculen hacia allí del modo en que recirculan. Keynes, en Ensayos en Persuasión, ensayo sobre persuasión, tiene un artículo brillante que se titula La economía de nuestros nietos. Lo escribió en 1930, imaginando un mundo 100 años después. Y para ejemplificar la potencia de la tasa de interés compuesto en largos periodos de tiempo, recuerda el suceso de la captura de los galeones de la Armada Española por parte de Drake, el pirata de Su Majestad, en 1540 y pico aproximadamente, no recuerdo el año exacto, casi 3 siglos antes que Keynes escriba el artículo. Entonces, Keynes tenía y usa la información de la porción que le tocó a su graciosa majestad de los tesoros robados por Drake, que pasó, saben ustedes, a ser nombrado Sir como consecuencia de eso. Sir Francis Drake es porque le proveyó a su majestad, en la sociedad que tenían para el pirateo, una porción importantísima del producto de sus habilidades marinas. Y lo que hace Keynes es calcular al interés compuesto más conservador que pudo elegir qué significaba esa suma, que obviamente la reina invirtió en la Compañía de Oriente y un montón de desarrollos coloniales. ¿Qué significa esa suma en 1930? Y dice, esa suma en 1930 era el valor total de los activos de Inglaterra fuera de sus fronteras. Es decir, toda el remanente imperial de la Inglaterra luminosa todavía, en decadencia, pero desde entonces se podía comparar con un cálculo conservador del interés compuesto del tesoro de rey. Bueno, a mí se me ocurre hacer el paralelo con esta situación de los paraísos. Si esto no se repara, esta dinámica, que además tiene varias décadas funcionando, también que está escalando el volumen de estas operaciones, pero esta dinámica es, se me ocurre, la alternativa moderna de la operación de Sir Francis Drake. Es una pirateada que deja, con preposición, deja bollando, reproduciéndose, generando negocios en el primer mundo a una cantidad enorme de fondos, y voy a terminar diciendo qué cantidad es el número al final del concepto primero. Una cantidad enorme de fondos que al interés compuesto de Keynes, si no hacemos algo,
dentro de 2 o 3 generaciones, bueno, obviamente habremos perdido un potencial importante porque la naturaleza es generosa y el sur del mundo, por lo menos el sur del mundo, estamos pudiendo tener una inversión muy fuerte, acumulación de reservas bastante razonable, a la que suma la fuga esta gigantesca, que estamos vivos, pero la fuga es resto potencial, la fuga es inestabilidad mayor, la fuga está entre sufrir una crisis cuando podríamos no sufrir. Bueno, todo eso al interés de Keynes está ayudando, y yo me decía, no, cambió el tiempo histórico. Cuando Drake fundó los comienzos de un imperio que duró más de 3 siglos, 3 siglos duró, fundó un imperio, fue la acumulación originaria de un imperio, pero ahora, ¿qué estamos alimentando? Me parece que estamos alimentando otra cosa, estamos alimentando la limitación de la velocidad y la atenuación de la decadencia de los países del primer mundo. Entonces, pero bueno, nosotros el daño que nos hace es el mismo. Me parece que a la vez del mecanismo, muchos otros, el primer mundo, Estados Unidos, Europa, a costa de China, nosotros, la India, está retrasando su salida del primer plano de las operaciones. Si eso es así, no van a permitir ningún cambio, esto no va a tener ninguna solución vía G20, y me parece que es muy atendible la propuesta de Martin Ford como alternativa. Porque si esto es así en este tema y en otros relevantes, por ejemplo, la regulación financiera global que se necesita, que es muy fuerte y que tiene que ser global, o sea, supranacional en algunos aspectos. Si esto es así, los poderes centrales con el poder militar todavía en sus manos, ¿no? La potencia que deja de ser hegemónica en lo económico, pero sigue siendo más o menos imposible para no perder estos recursos. Entonces puede ser mucho más razonable la propuesta de él de coordinar Asia, América Latina y enganchar Asia y comenzar a refundar un nuevo orden, no cediendo posición en G20, pero imponiendo hechos consumados a partir de la defensa entre nosotros, de nuestros intereses. Entonces, esa alternativa no es aspirar a un ideal que es imposible de que se asocien los países del primer mundo en la regulación fuerte o la desaparición, que sería de los paraísos y la limitación, por tanto, de la fuga, sino que la alternativa sería ponerle un límite, un escudo desde el sur, un escudo latinoamericano, un escudo chino, un escudo brasilero, africano, coordinados para limitar el alcance de este robo escandaloso y ir esperando que las relaciones de fuerza sigan cambiando hasta estar en condiciones de contribuir a la refundación global necesaria. Las cifras terminan. Global Finance Integrity, les aclaro, financiado por la Fundación Ford, como parte de una ONG que lo incluye a Francis Fukuyama, Moisés Nair, Landes y Raymond Baker en el directorio, porque este centro de excelencia es un programa del Center for International Policy que está gobernado por un board que tiene estas personajes en su seno, entendamos, ¿no? Y financiamiento de la Fundación Ford. Yo supongo que, bueno, es la eterna lucha de los sectores que tienen algún interés en la economía real versus la lucha del fondo que sigue respondiendo al tesoro, como decía esta mañana, me parece que vale para lo de los paraísos. Muy bien esta frase, hay que cuidarse del complejo Wall Street tesoro, que domina el Fondo Monetario Internacional. Bueno, esto es lo que va a ser imposible en ningún cambio a nivel G20. Porque el Tesoro también en última instancia en estos temas tiene poder de veto en el G20. Entonces la alternativa de Martin me parece que es un camino que puede ser mucho más productivo sin dejar de coordinarse los países del sur en el G20 y sostener la posición, que no se la sostiene muy fuerte, porque en los diarios lo que sale son las quejas de Francia y Alemania, pero no salen las quejas de Brasil, de Argentina y de China.
a pesar de que nuestra presidenta y el primer ministro chino, cuando se juntaron en China hace unos meses, sí hablaron públicamente de que hay que terminar con los hospitales fantasmas y que hay que hacer algo para eso. Veremos qué pasa en Francia. París quiere hacer algo. Esperemos que China y Argentina y Brasil, que ha estado hasta ahora un poco desaparecido en esto, explícitamente empujen, pero yo iría preparando la alternativa a Martin. Los números. El aumento de la fuga ilícita desde el sur es una curva básica campante. Desde los 400.000 millones de dólares año en el 2000, que es el primer año para que haya cálculos, en una visión muy conservadora, hasta el último año para el que hay una estimación global, es en el 2009, el cálculo da 1 billón de los nuestros, 300.000 dólares. O sea, desde 400.000 en el 2000 hasta 1.300.000 en el 2009. En 9 años escalaron nominalmente 3 veces un tercio. La tasa real, esto está ocurriendo a una tasa nominal del 18% anual en dólares y a una tasa real de 12, casi 13 puntos en dólares. O sea, la tasa real en dólares a la que escala la fuga hacia el norte, principalmente de los capitales y centro del sur, es esta. Yo le calculé 2010 para ver qué pasó en los años de la crisis, considerando 2010 todavía, un año de crisis también. Supuse que retomó en el 2010 el crecimiento a la tasa media de los años anteriores. Bajo ese supuesto, los años 2007-2010, que son los años de crisis, la fuga acumuló 5,2 billones de dólares de los nuestros. O sea, fue superior, si no me falla la memoria, en 1.200.000 dólares al total estimado por el Fondo y el Banco del total de paquetes anticíclicos globales, incluyendo China e incluyendo tantos salvatajes a los bancos como medidas anticíclicas de diverso tipo y calculadas a nivel global. Este cálculo fue de acuerdo a la programación nacional acumulada en una sumatoria que hicieron los organismos internacionales, este fue 4 billones de dólares. 5,2 en esos años fugaron del sur. Una visión, de un modo de ver esto, es que el sur financió completa la política anticíclica global solo por la porción ilícita de capitales fugados. A esto habría que usar el ilícito, que en el pico de la crisis supuso ingentes cantidades de plata legal que fue fugando hacia la calidad y que complementó esta y permitió alimentar a tasa cero los financiamientos americanos y de todo el norte. Entonces, este es un tema oculto, increíblemente es un tema oculto. Para las cuales este tema no existe. Para la gran mayoría de los académicos que hablan sobre este tema de los flujos globales, este tema tampoco existe. No existe. Para los heterodoxos que más trabajan en estos temas, este tema no existe. Entonces, la tarea central nuestra, modestamente quiero hacer una pequeña contribución a esto con esta breve exposición hoy y los trabajos que están a disposición, editados por CETIDAD, lo que hay que hacer es visibilizar este tema y sus implicancias. Muchas gracias.